Con el placer de saludarlos este viernes, bienvenidos a Salud para Todos. Soy la doctora Yadira Martínez y si usted me lo permite, yo le acompañaré los siguientes 30 minutos como habitualmente lo hacemos durante este programa. Hoy vamos a platicar sobre los trastornos alimentarios, bulimia, anorexia, ortorexia, vigorexia, incluso hasta comer compulsivamente son trastornos que nos pueden llevar a un punto de lastimarnos, incluso llevarnos hasta la muerte. Son afecciones en las que la visión, la perspectiva de nuestro cuerpo pues se ve totalmente alterada y eso hace que tengamos pues cambios en nuestros patrones de alimentación, pues afectando a nuestra salud importantemente. Desgraciadamente ese tipo de padecimientos han ido creciendo a lo largo de las últimas décadas, desgraciadamente por el impacto en la publicidad que luego se genera psicológicamente en nuestros pequeños, en nuestros adolescentes principalmente, y pues bueno, eventualmente desarrollan este tipo de enfermedades. Antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, yo quiero invitarle a que se comunique con nosotros a los teléfonos del estudio 313-3111, 313-2111 y nos haga saber todas las dudas que pueda tener sobre este tema o en cualquier otro. También nos puede seguir a través de redes sociales, en Facebook o en Twitter, estamos como Médicos Colima. También nos puede mandar ahí usted sus dudas, sus preguntas y con mucho gusto las vamos a responder. También aprovecho para recordarle que el Colegio de Médicos le ofrece servicio médico gratuito. Tenemos consultas médicas en general y así como algunas otras de especialidad como nutrición, como pediatría también, además de tener servicio de atención dental. Así es que lo único que tiene que hacer es acudir a la Casa de Médico que está en número 300 de la Avenida del Trabajo o comunicarse con nosotros al teléfono 31-36602 y con muchísimo gusto ahí le vamos a atender. Y pues bueno, sin más preámbulo, licenciado, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez aquí a tu programa. Hoy nos acompaña el licenciado José Manuel López Ortiz, él es nutriólogo, él tiene su consultorio en Aldama número 89 con teléfono 312-0422 y pues bueno, siempre dispuesto a resolvernos todas las dudas que tengamos sobre los temas de nutrición. Bienvenido. Así es. Muchas gracias por la invitación y pues comencemos con el programa de hoy. Muy bien, esta es tu casa. Pues, ¿qué te parece? Vamos platicando sobre qué son los trastornos de alimentación, cuáles son. Claro que sí. Bueno, hablaremos el día de hoy primero qué es trastorno de conducta alimentaria. Es, por definición, una afección o un cambio en la ingesta o una relación directa de la ingesta alimentaria que fue modificada por una afección psicológica, por un efecto de estrés, de miedo o alguna otra cuestión emocional, en la cual ya se repercute la salud de la persona. Los más comunes está la anorexia, está la anorexia, bulimia y el comedor compulsivo. Y lo difícil aquí es encontrar cuándo el paciente padece esta enfermedad. Alcanzar a detectarlo oportunamente. Y algo sí, que mencionas pues es muy importante, que es un trastorno que también conlleva una distorsión psicológica. Entonces es importante que cuando tenemos alguna sospecha de ese tipo de enfermedades, pues sepamos que el tratamiento no solamente va a ser alimentario, decirles que vamos a comer o forzarlos a comer o estarles diciendo, porque también tenemos que tener ese soporte psicológico que es el que nos lleva precisamente a esos padecimientos. De todos esos tres, ¿cuál es el más frecuente? ¿La anorexia, la bulimia o el más frecuente que yo he visto aquí en Colima sería el comedor compulsivo, ¿sí? Definamos primero, bueno, el comedor compulsivo es una persona, puede ser adolescente, puede ser un adulto, el cual tiene momentos o episodios de la semana donde ingiere altas cantidades de alimentos, ¿sí? Y estos alimentos son por causas, repito, a veces de estrés, a veces por cuestiones de emociones y en momentos de depresión, momentos que rompieron, por ejemplo, con el novio, que tienen problemas con el esposo, o por dar ejemplos, que tienen exámenes, así es. Entonces son detonantes emocionales que repercuten en la alimentación del paciente. ¿Cuál sería la característica de estos atracones, como se les conoce? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre comer mucho y tener un atracón? Bueno, el atracón es sorprendente porque llegan a ingerir, por ejemplo, abren el refri y prácticamente lo sabotean, ¿no? Es asaltar literalmente la comida de la cocina. Se comen, por ejemplo, todo el paquete de galletas, se comen una gran cantidad de alimentos altos en calorías. El helado, por ejemplo, las mujeres, como hasta en las películas sale, se comen el helado por romper con el novio, o situaciones pues en las cuales ingieren, hablamos de 4 o 5 mil calorías en un solo momento y no tienen saciedad, o sea, comen y comen y comen
y no termina esta sensación de saciedad hasta cuando ya definitivamente esta emoción se fue, digamos, tranquilizando, se disminuye. Y hasta que el estómago además Así ya es. no le cabe absolutamente nada, aun cuando tengan la necesidad de seguir comiendo, Así es. Y hay que tener cuidado porque ese tipo de patrones se transmiten fácilmente a menores, a niños, a adolescentes. Si un adulto los está realizando, son altamente copiables. Así es, se imita de alguna manera. Y hablando de esto de la imitación o en cómo otras personas influyen, en el caso de la anorexia o en el caso de la bulimia, tiende más a ser en los adolescentes. Hablamos en México, se da de los 13 a los 15 años, y es cuando por aceptación social, esos grupos de amigos, si quieres entrar en nuestro grupo social, pues tienes que estar en un peso específico, ¿no? Y es donde empieza a cumplirse este requisito y por lo tanto el paciente tiende a vomitar, se va al baño de la escuela y se produce el vómito, y son situaciones pues muy completas. ¿Cuál sería la diferencia fundamental entre la anorexia y la bulimia? Ok, la anorexia es el miedo a comer, el miedo a engordar y comer poco realmente. Hablamos de una ingesta baja y estamos viendo algunas imágenes. Las personas que tienen anorexia se visualizan, para empezar, obesas cuando no lo están como en la imagen que ven, están muy delgados, y por otro lado tienen ese miedo a comer. En la persona que tiene bulimia sí se tiene también una distorsión de su imagen corporal, pero también tiende a comer y genera un momento purgativo, o ingiere algo que le genere ir al baño, o se provoca el vómito. Entonces sí, la diferencia esencial sería que en uno es comer lo mínimo prácticamente, o hacer periodos grandes de ayuno, y en la bulimia sí es comer por episodios y tras comer provocarse el vómito. Ahora, hay ocasiones en que la bulimia no va acompañada de vómito, es lo más común. A veces sí, este episodio de sensación de necesidad de quitarse calorías encima lo pueden realizar a través de ejercicio vigoroso. En lugar de producirse ese vómito, se pueden hacer ejercicio muy fuerte, y ahí hablaríamos de otro que se llama la vigorexia. Entonces, pero ya es cuando es el exceso del ejercicio. Y ya también lo hacen totalmente, casi todo el tiempo. Sí. Y es importante a veces notarlo porque, bueno, uno pensaría, es que tiene bulimia, tiene anorexia y están súper flaquísimos. Están muy, digamos, la línea es muy estrecha entre... Pero en el caso, por ejemplo, de la bulimia, el peso puede ser incluso hasta normal. Así es más difícil diagnosticar lo que es el episodio de bulimia o el paciente que tiene bulimia, a diferencia del que tiene anorexia, porque en anorexia vas a ver a una persona delgada, persona que tiene su pantalón quizás, pero lo observa uno en los pies, en los brazos, y son realmente delgados, ¿no? Tú tocas el suéter, que la chica se lo pone y no se lo quiere quitar, y a la hora de levantarlo un poco te das cuenta que el brazo es muy delgado. En el caso del quien tiene bulimia, ahí sí, es un paciente que puede llegar inclusive a la consulta porque quiere bajar de peso, porque inclusive algunos tienen episodios de estar como un poco conscientes del peso que tienen, pero sí el diagnóstico es difícil, y a los padres también les es difícil identificarlo. Sí, es complicado. ¿A quiénes se les predispone para presentar este tipo de trastornos? O sea, ¿qué edades, en qué sexo? Las edades, principalmente aquí en México, de acuerdo a la ENSANUD, son en los adolescentes y también, curiosamente, en mayores de, aproximadamente entre 40 y 45 años de edad, que es cuando ya empieza también el otro extremo, ¿verdad?, a quererse también cuidar. Y bueno, en el caso de los géneros hablamos de que predomina en mujeres, mas no excluye al hombre. Los hombres. Sí, el hombre también. Hablamos de cada 4 casos o 5 casos, 1 es varón y 4 son mujeres. Y hablaba hace un momento al principio del programa la cuestión de el bombardeo por parte de la mercadotecnia, los estereotipos que se generan, los juguetes en los niños o en los adolescentes, ¿verdad? Hablamos de los muñecos, de las muñecas, de los superhéroes, de los cómics, de la televisión, las modelos, la ropa, los maniquíes que te ponen en las tiendas. Entonces, generalmente esto bombardea psicológicamente y es un detonante quizás para que desarrollen tristemente un trastorno de conducta alimentaria. Claro, pero también es posible que se presente en niños, o sea, ya no preadolescentes. Sí, puede ser ya casos un poco más aislados, pero también se da en niños de 6 años, 7 años, y uno lo va ahí analizando también en la deficiencia de crecimiento, porque hay también afecciones. Entonces el niño no está adquiriendo la estatura esperada, el peso está por debajo 10 kilos, 8 kilos de
de sus percentiles ideales, entonces desde ahí ya se empieza también a detonar una anorexia o una bulimia a temprana edad. O comer compulsivamente. O comer compulsivamente. Sí, y es que es fundamental poner atención en los hábitos de alimentación cuando estamos, bueno, cuando están pequeños los niños, que podamos estarlos vigilando, que los desarrollen adecuadamente y no sucumbir ante los reclamos que puedan hacer a veces en cuanto a alimentos, para ya poder detectar eventualmente los síntomas precisamente cuando ya se empiezan a desarrollar estos padecimientos, de lo cual yo quisiera que platicáramos después del corte promocional sobre cómo podemos detectar esos trastornos a tiempo. Vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos, no se vaya, estamos platicando sobre los trastornos de alimentación. Ya estamos de regreso aquí en su programa Salud para Todos. Gracias por seguirnos, por acompañarnos. Y pues ya regresando, licenciado, si platicamos sobre los datos de alarma, ¿cómo podemos detectar que algún hijo, sobrina, pariente, amigo puede estar desarrollando este trastorno de alimentación, ya sea anorexia o bulimia? Es una excelente pregunta. Los signos de alarma es primero el aislamiento, ¿sí? Es una persona que no va a querer convivir con sus amistades, no va a querer comer en compañía. Pero es gradual este aislamiento. Y es gradual, así es. También otra señal de alarma es las intermitencias en los momentos de comer, que está en la familia y de pronto se levanta el muchacho, el adolescente o la persona que tiene este padecimiento y regresa. Esto puede ser una señal de alerta, ya que podría él ir al baño a estar vomitando, ir al baño y tirar la comida. Otra señal de alarma es que coma con las personas y esconde la comida, la deja o deja restos de comida ya significativos en el plato. Empiezan a ser señales de alerta del miedo a comer, por ejemplo, o del miedo a engordar. Otra señal de alerta es estarse pesando todos los días, estar queriendo utilizar la misma ropa o ropa, por ejemplo, voluminosa cuando es delgada la persona, para que así no lo noten que está bajando de peso, hablando pues ya de lo que sería la anorexia. Entonces son signos de alarma y aquí la principal situación es verificar eso, el comportamiento, porque también los cambios de humor, verificar las formas en cómo se desarrolla, si cambia su personalidad la persona, es también una señal de alerta. Sí, también otra forma, por ejemplo, de darle seguimiento a esto es luego estar revisando el bote de basura que pueden tener los chicos, los jóvenes, los adultos en sus habitaciones o en los estudios, porque llega un episodio en que luego suelen consumir alimentos chatarra. Comen dulces, chocolates, galletas, todo lo que se puedan y suelen esconder las envolturas debajo del colchón o de dentro de los libros, en el bote de basura. En lugares inimaginables. Así es, entonces cuando uno ve esa cantidad exorbitante de envolturas, esa es una señal de alerta, algo está sucediendo. Puede ser que sea transitorio, puede ser que ya está comenzando, porque al final de cuentas no es de un día para otro. No es que hoy estoy bien y mañana ya soy anoréxico o anoréxica, o ya soy bulímico, bulímica, o ya estoy comiendo compulsivamente. Es poco a poco, porque culturalmente asociamos la alimentación con las emociones. Sí, ¿no? Así es, están estrechamente ligadas. Aquí lo importante es saber controlar. Exacto, y entonces de repente se distorsiona y se magnifica este problema, y cuando ya se convierte entonces en un trastorno y en una atención que necesita, un padecimiento que necesita una atención pues multidisciplinaria. Se necesita una atención médica porque todos los trastornos alimentarios pues van a producir eventualmente un desgaste físico. Precisamente por la ausencia o el exceso de cierto tipo de alimentos, pues empieza a desequilibrar, que ya lo comentábamos al principio del programa, nos puede llevar incluso de verdad hasta la muerte. Ya no solamente es la pérdida excesiva de peso, la pérdida de masa muscular, los huesos, el cabello se cae, las uñas quebradizas, etcétera. También se necesita este apoyo psicológico. Sí, se necesita el tratamiento multidisciplinario, porque volvemos que es una obsesión, alguna distorsión en la mente que por más que quiera salir adelante, se necesita este apoyo emocional y psicológico para poder avanzar. Y definitivamente se necesita el apoyo nutricional. Sin el apoyo nutricional también no podemos. Algo que estoy convencida que es lo más complicado que hay es aprender a comer bien. Comemos todos, lo hacemos desde recién nacidos hasta el último de nuestros días,
pero Sí. pocos saben cómo comer bien y es todo un arte. ¿Cómo apoya un nutriólogo o nutrióloga, cómo se apoya desde el aspecto nutricional a una persona con un trastorno de alimentación? Es una excelente pregunta. El acompañamiento del nutriólogo, y al igual que psicología y medicina, es fundamental para la recuperación del paciente. Nuestro trabajo como nutriólogos aquí es evaluar primero cuánta pérdida de peso ha tenido el paciente, cuánto ha sido su pérdida de masa muscular, sus componentes corporales. Ahí vemos imágenes donde, pues si observan, es prácticamente esqueleto y piel lo que tiene el individuo. Y lo que tenemos que hacer ahí es generarle otra vez este interés por comer. ¿Cómo lo hacemos? No es traerle un buffet de comida a la persona, es comenzar con calorías básicas. El paciente tiende a comer aproximadamente 500 calorías, 800 calorías, entonces tenemos que empezar a hacer estrategias de alimentación que al principio no va a cubrir estos requerimientos de nutrientes, de minerales, de vitaminas, pero sí volverle a generar este vínculo entre el alimento y por qué lo necesita, ¿no? Entonces empezamos a generarle otra vez el hábito de comer, como cuando era un bebé, ¿sí? Y entonces empezamos con pequeños bolos alimenticios, es decir, platos pequeños con poca cantidad de comida, y hacemos 5, 8 tomas al día en este paciente y va ganando de peso poco a poco. Esto del plato pequeño me parece que es importante ahondar en esto. ¿Por qué en platos pequeños? ¿Por qué en platos pequeños? Porque para el paciente que tiene este tipo de distorsión de la realidad, de lo que come, él ve un plato grande, normal, dijéramos. O normal para nosotros, pero él lo ve como un plato inmenso de comida y dice, no, es que esto me va a hacer subir de peso, esto me va a engordar, esto me va a hacer daño, así que mejor no lo acepto, ¿sí? En cambio, con el plato pequeño y porción pequeña de comida, pues ya empezamos a trabajar esta distorsión, ¿no? Entonces es fundamental el hacer estas técnicas, y estas las aplicamos en una clínica o lo aplicamos en nuestros consultorios, hablamos con los padres de familia, involucramos al paciente y poco a poco generamos ese nuevo hábito o ese vínculo entre comer y explicarle también, es otra cosa que hacemos con estos pacientes, el por qué deben de alimentarse, qué obtienen de los alimentos, qué importancia tiene retomar el comer frutas, el comer carnes, el comer todos los grupos de alimentos, y el por qué también necesita recuperar peso el paciente, porque el paciente, hablando en anorexia o en bulimia o en el comedor compulsivo, pues hay variaciones del peso. Entonces, ¿por qué es importante mantener el peso saludable? El por qué es importante controlar, porque también dentro de los cambios no es solamente los físicos, sino también hay cambios en el colesterol, puede haber detonantes de diabetes, puede haber detonantes de otro tipo, pues ya padecimientos crónicos que también serían considerados en el tratamiento y abordados. En algunos casos también necesitamos ponerles sonda a los pacientes y darles suplementación o botes de nutrición especializado para volver a darle estos minerales, estos nutrientes, estas proteínas, grasas y demás que no está ingiriendo. Entonces sí es un trabajo fundamental, es un pilar para la recuperación del paciente, y aquí lo más importante sería el apego y el apoyo de los padres y del paciente y del equipo multidisciplinario. Si no hay una empatía, si no hay un diálogo, si no hay este trabajo en equipo, pues lo más probable es de que el paciente no recupere otra vez su salud, ¿verdad? Platicábamos en el pequeño corte promocional un tip que me daba el licenciado muy bueno, que es el sentarse a comer. Últimamente pues hemos perdido por la prontitud en el trabajo, porque tenemos prisa por las clases, porque ya siempre estamos contra reloj, ya no acostumbramos a sentarnos a comer en familia como antes se hacía. Y comer en compañía nos permite, además de compartir emociones y compartir la vida, desarrollarnos como familia, también nos permite estar vigilando, de alguna manera, de supervisando que se alimenten adecuadamente. Entonces me platicabas que es útil hacerlo, ¿no? Sí, es una forma preventiva, digámoslo así, de que los
los adolescentes o cualquier grupo vulnerable pues para desarrollar un trastorno de conducta alimentaria se pueda detectar, ¿no? Entonces comer acompañado siempre, ver la cantidad de comida que se sirve en el plato y que se retira al término de la misma, esos también son signos que nos permitirían prevenir o detectar si existe un trastorno de conducta alimentaria. Así que es algo básico, comer acompañados, darnos tiempo para ello, convivir con padres, hijos, convivir con los tutores, con quien la esposa, porque también pueden existir en esas situaciones o en esos escenarios algunos de esos trastornos. O sea, el comer acompañados, preparar los alimentos, degustarlos, es una manera de comenzar a evitar este tipo de situaciones. ¿La mayoría del tiempo el tratamiento es ambulatorio o...? Hay criterios, el DSM-4 y el CIE-10 maneran criterios para hospitalización de un paciente con trastornos de conducta alimentaria. Pacientes, por ejemplo, pues de índices de masa corporal por debajo de 15, de 14, es decir, pacientes que tienen de 15 a 20 kilos por debajo de los mínimos. Una chica que tendría que pesar 60 kilos está pesando ya 45, 48 kilos. Estos ya son criterios más otros más para hospitalizarla. ¿Por qué? Porque ya están comprometiendo muchas otras enfermedades o muchas otras situaciones ya dentro del cuerpo. Puede haber falla del hígado, falla del páncreas, etcétera. Entonces ya son criterios para hospitalización. Y estos pacientes en la hospitalización recibirían el tratamiento multidisciplinario, los médicos, los psicólogos y el nutriólogo. Y en el ambulatorio o en el que va nuestra consulta, bueno, son pacientes que tienen estos signos que hemos hablado, estas manifestaciones, pero no tienen una severidad o una pérdida de peso bastante amplia. Si llegáramos a detectar en nuestra consulta, pues es igual, es un criterio para mandarlo a internamiento. ¿Con qué frecuencia los pacientes o las personas que tienen este padecimiento y que ya han recibido un tratamiento, ya sea ambulatorio o hospitalario, recaen? ¿Cuántas veces se vuelven otra vez a presentar? ¿Y en qué edades es lo más frecuente? ¿En qué edades pueden recaer? Yo creo, a manera de la práctica o del ejercicio profesional, que todas, ¿sí? ¿De qué depende? De ese acompañamiento durante el tratamiento, que puede ser de semanas, puede ser de meses, depende de muchos factores, pero también el en casa otra vez. Ya cuando están en casa, si vuelve el aislamiento, si no se le presta atención a comer padres con hijos, a comer acompañados, si siguen estos mismos grupos sociales haciendo presión sobre esta persona para tener aceptación que tiene que estar delgado, o si tiene todavía fijación por ciertas tallas de ropa, bueno, podrían ser, digamos, factores que van a generar una probable reincidencia de la enfermedad. Entonces necesitaríamos ahí pues reforzar siempre la cuestión de el comer acompañado, el no generar el cambio de su mente, de su percepción, que eso de que se vea diario al espejo tampoco es algo muy bueno, ¿no? Entonces son situaciones que hay que corregir, así que yo consideraría que todos serían más vulnerables si no reciben estas medidas preventivas. Sí, aunque sí vale la pena decir que este tipo de trastornos son curables, o sea, sí se pueden curar, depende mucho, desgraciadamente o afortunadamente, como tiene un componente psicológico muy fuerte, pues va a ser totalmente individual, dependiendo de las herramientas que uno alcance a desarrollar, el que podamos recaer otra vez en este tipo de padecimientos, ¿no? Y bueno, también hay que mencionar que hay otro tipo de trastornos alimentarios que a lo mejor no son tan frecuentes o tan conocidos, ¿no? Como la vigorexia, que ya conocíamos que son esas personas. Exceso de ejercicio, hay otros también, bueno, inclusive muchos pacientes también dicen, es que como tengo mucho estrés en el trabajo, me pongo a comer. Entonces hay un mar de trastornos, no se trata de grabarnos los nombres, no se trataría de etiquetarlos, pero sí aquel conducta alimentaria donde influye negativamente en nuestra persona, es un trastorno de conducta. En pocas palabras, pensamos todo el tiempo en comida y nuestra vida y nuestras actividades siempre giran alrededor de la comida, no siempre saludablemente hablando. Pues ya hemos llegado al final de nuestro programa, esta vez se me fue súper rápido. Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros otra vez. ¿Algunas recomendaciones que nos quieras dar así al final? No, pues que coman siempre acompañados, que a los padres de familia, si detectan alguna situación ahí extraña de comportamiento, de aislamiento de su hijo, pues que le presten atención, porque pueden detonar un trastorno mayor.
de conducta alimentaria. Y pues por último, como comentaban, pues que vayan a votar el domingo, que después de votar se tomen su café ahí en las tiendas estas de Oxxo, donde les van a regalar el café, pero que sí ejerzan su voto, por quien quieran, pero que voten, porque de lo contrario no vamos a ejercer la democracia de nuestro país. Muy bien, muchas gracias. ¿Y nos recuerdas los datos de tu consultorio? Claro que sí, con mucho gusto. Estamos ubicados en la calle Aldama número 89, Colonia Centro, en Colima, Colima, muy cerquita ahí de la Cruz Roja, que está siempre ahí muy activa, pero ahí estamos a sus órdenes. ¿Tu teléfono? El teléfono es 31-204-22. Perfecto, pues si tiene usted alguna necesidad de atención nutricional, el licenciado se pone a sus órdenes. Muchas gracias. Y pues yo le agradezco a usted, como siempre, el que nos sintonice en punto de las 9 de la mañana por su canal 11. También le agradezco a todos los que hacen posible la producción y la transmisión de este programa. Y si usted está de acuerdo conmigo, tenemos una cita el siguiente viernes a las 9 de la mañana aquí en su canal o por internet. Si es que usted está trabajando, se encuentra haciendo otra actividad. Yo le deseo un saludable fin de semana y es cierto, no se le olvide, hay que ir a votar el domingo. Nos vemos.